esquelético hay muchas cosas que por ahí hemos ya avanzado. Sistema locomotor, cráneo, cara y cuello, consideraciones según la edad. La definición, ¿qué es la semiología? Es la disciplina que nos permite ver o definir signos, síntomas y también asociado a ellos signos, índices de laboratorio. De un sujeto se interpretan y concluimos si el paciente tiene salud o enfermedad. La anamnesis viene de las raíces griegas ana, que significa nuevo, también significa repetición, y nesis, que significa memoria. Entonces consiste en rememorar lo sucedido y hacer una historia de ello para poder orientar al diagnóstico. También tenemos la parte del examen físico. En el interrogatorio, interrogar sobre la enfermedad del paciente, podemos referirnos a su comienzo, qué, cuándo, cómo, dónde. La evolución de los síntomas, el examen físico, el interrogatorio, la anamnesis, que no debe cesar. Por ejemplo, lo que habíamos conversado, ¿no? Mientras uno va interrogando a la mamá, va viendo al niño, va haciendo contacto, va tratando de ganar su confianza y va evaluando también, ¿no? Si hay estrabismo, si hay hipotonía, si hay alguna patología que nosotros podamos a la inspección, evaluar también la relación con la madre o el cuidador. No hay reglas en el interrogatorio en los niños. El motivo de consulta debe tener la fecha de inicio, el número de días que transcurren desde el inicio de la enfermedad. Su exposición debe ser objetiva, ordenada de los síntomas y signos y de la evolución de los mismos. Por ejemplo, un paciente con fiebre, 3 días de evolución, dificultad respiratoria, tos, ¿no? Una cosa así. En el caso de los signos y síntomas, la cronología, por ejemplo, 7 días antes del ingreso presenta tos, rinorrea, escasa, ¿no? Transparente, esporádica. 3 días antes del ingreso la tos incrementa, se vuelve productiva, aparece fiebre, la rinorrea se vuelve mucopurulenta y empieza a disminuir el apetito. Luego, un día antes del ingreso presenta dificultad respiratoria marcada, la fiebre es persistente, 3 veces por día, ¿no? 3 episodios por día, la tos se incrementa y provoca ese emetizante, ¿no? Y así. Y el día del ingreso la dificultad respiratoria aumenta, por lo cual, y no se alimenta, por lo cual es llevado a emergencia. Entonces, es algo así el relato cronológico y detallado. Ahora, hay características de cada patología. Por ejemplo, si es una tos quintosa asociada a rubicundez, vamos a ver un coquelucho, un coqueluchoide, ¿no? Si es una tos perruna, seca, que aparece en la madrugada, que además se asocia con disfonía, vamos a pensar en un CRUP, y así sucesivamente, dependiendo de cada característica que nosotros pongamos en el examen, en la anamnesis, es que podemos ya también ayudarnos para llegar al diagnóstico. Una buena historia clínica nos debe llegar solo al diagnóstico. En el examen físico, registrar, poner atención a la madre, lo que dice, lo que hace, observar simultáneamente al niño. Responderse preguntas sencillas como qué aspecto tiene, si llora, si duerme, qué posición adopta, habla, se relaciona. Esto nos permite calificar si es urgente o si es emergencia. En el lactante, las áreas de concentración que habíamos visto, crecimiento y desarrollo. Vamos a ver, buscar por ejemplo una diacrostenosis, si la mamá te dice que lagrimea, si hay aumento de volumen en la parte de la glándula lacrimal, uni o bilateral. Generalmente es unilateral, pero también se presenta con más rara, en más raras ocasiones bilateral, ¿no? La diacrostenosis. Si se infectó, va a estar con eritema, con secreción purulenta en los ojitos, con el ojito afectado. La observación. Esto lo habíamos revisado. También. En los preescolares que es de pies a cabeza, en los escolares que es mucho más fácil, ya ellos colaboran. Ya en los escolares de cabeza a pies,
Se les puede poner su batita, sabanita, porque ya en la etapa escolar la parte del pudor, ¿no?, del niño es mejor cuidarlo. Informarle siempre al paciente lo que se va a hacer, ¿no? Te voy a examinar tu garganta, te voy a examinar tu abdomen, te voy a, no sé, examinar las mamas, te voy a examinar tus genitales, tu mamá va a estar a aquel lado, ¿no? En todo momento el familiar debe estar al lado del paciente. Si no lo carga, en el caso de los lactantes, debe estar al lado de la camilla. Piel y mucosas, ver turgor, elasticidad, pigmentación, cicatriz, enfisemas, importante en los asmáticos, por ejemplo en los pacientes con traumas, se palpan los enfisemas, alteraciones circulatorias. En los lactantes hay un frío acral, ¿no?, que es fisiológico, y en algunas personas, dependiendo de la patología, hay fenómeno de Raynaud también, que es cianosis distal, y por cambios de temperatura. En la piel, hemos visto ya casi todos estos. Hay que ver uñas, cabello, ya lo mencionamos, petequias, esquimosis. En la varicela, por ejemplo, las características lesiones son papulares, ¿no? Vesículas y costras a la vez. Ya tenemos las tres lesiones básicas a la vez en la varicela. Al inicio obviamente va a ser una pápula nada más, y luego con el transcurso de los días ya vamos a ver la vesícula, la costra. El contagio es desde 3 días antes hasta 7 días después de la enfermedad. Entonces el niño, cuando la mamá te dice, ¿puedo ir al colegio? No. ¿Cuánto tiempo no? 1 semana. Las costumbres de nuestros ancestros era de que la etapa costrosa era que el niño contagiaba más, pero es de 3 días antes hasta 7 días después. O sea, desde que ustedes ven que ya empezó a salir el brote, le pueden dar a partir de ahí 7 días de descanso para el colegio, dependiendo, claro, el niño, porque hay varicelas graves que incluso pueden ir a UCI y han visto que han fallecido, ¿no? Siempre realmente hay una mortalidad que es importante, y por eso la protección de vacunas también es importante. Hace un par de años que la prensa lo está publicando, pero siempre ha habido mortalidad por varicela. Eritema infeccioso, las lesiones maculares en la región facial, similar a bofetadas, ¿no? Le llaman enfermedad del niño chapeteado o fleteado, y se puede generalizar con menos frecuencia. A partir de que ya erupciona no hay contagio. Entonces, si ustedes ven con un niño que tiene la mejilla chapeteada, si sospechan un eritema infeccioso, la mamá le dice, ¿tiene que dejar de ir al colegio? No, porque ya contagió. Ya a partir de ahora no contagia. Entonces es causado por el parvovirus B19, y tenemos otra patología que es muy común en pediatría, la púrpura de Henry-Schonlein, es el exantema purpúrico que va en miembros inferiores, llega hasta glúteos habitualmente, se presenta con dolor abdominal. Las características de la púrpura es que es una púrpura palpable, ¿no? Y se asocia generalmente con problemas abdominales, dolor, deposiciones con sangre. Puede también tener artralgia y una glomerulonefritis ocasional, que ya eso da la cronicidad, ¿no?, aparte del renal. Enfermedad de von Willebrand, que presenta epistaxis a repetición, hematomas frecuentes, aún con lesiones leves. En los exámenes auxiliares tenemos el tiempo de sangría, el TTPA prolongado, que es el tiempo para ser trombocitosina activada, y la actividad del cofactor de estrocestina disminuida. En la pityriasis de Gilbert o rosada de Gilbert, que también es relativamente común en pediatría, la causa es desconocida, se piensa que sea un virus herpes tipo 7, es una placa ovalada, rosada o parda en el tórax, generalmente es grande, por eso le llaman la mancha madre, y puede ser descamativa, y luego de 1 a 2 semanas se presenta en el tórax y abdomen en otras regiones que son al inicio pruriginosas. El tratamiento es sintomático. En el sistema linfático, a los ganglios que se deben palpar, todas las regiones, ¿no?, cervical, retroauricular, inguinal, axilar, supraclavicular, epitroclear, y a nivel inguinal también popliteo, pretibial. Eso lo hemos mencionado. Siempre deben realizarse cadenas ganglionares,
En las extremidades ver la conformación, la tonalidad, la sensibilidad, el dolor, la movilidad, el volumen, ¿sí? Nódulos, deformidad de manos y pies, dedos supernumerarios, cianosis distal. Vimos aquí, ya esto la fontanela. Ven el cráneo, la forma, el tamaño, la circunferencia, las fontanelas, las suturas, el cuero cabelludo, el cabello, es importante examinarlo para ver las formas de alopecia, las micosis, que a veces en los niños es común. En las caras ver dismorfias, ¿no? A veces vemos alguna característica y nosotros estamos pensando de repente, como habíamos visto, la implantación de orejas, o hipertelorismo, cómo está la posición del mentón, de la mejilla, de los labios, y a veces vemos algo que nos parece de repente un poco raro observar, ¿no? Alguien más en la familia tiene esto, en los niños con macrocefalia, que no nos preocupa, ver si es que realmente puede haber una hidrocefalia o alguna patología, o simplemente son niños que tienen la cabeza grande y que su velocidad de crecimiento del perímetro cefálico, como hemos mencionado, es adecuada. Entonces observar nada más. Se le pregunta generalmente, ¿quién tiene la cabeza grande? La mamá, el papá, el tío, no sé, el abuelo. Entonces los niños a veces parecen a sus padres, ¿no? La carita, la cabecita, y no necesariamente son dismorfias. Ahora, si vemos una sola, sí podríamos tomarlo como eso, pero si vemos dos o más, ya hay que buscar algún síndrome genético. A veces hay perturbaciones psíquicas que se reflejan en las fases de los niños, ¿no? Observar la cara, ver si hay parálisis facial, pedir al niño que sonría, que silbe, si puede silbar, dependiendo de la edad, o lo vemos cuando llora, también vemos la simetría. Si hay un lado paralizado, obviamente ese permanecerá inmóvil, ¿no? El lado normal sí se puede mover, entonces eso se frunce. Cuando la parálisis es unilateral en la cara, se excluyen los músculos de la frente. Cuando excluye el músculo de la frente, la parálisis es central, y la que compromete párpados y la frente, entonces se habla de una parálisis facial periférica. Puede ser por traumas, por virus, por infecciones. Acá están las diferentes formas del cráneo. En ojos ya hemos hablado de esto. Ahora se un poco de las pupilas. En párpados ver el tono, tosis, edema, ver la implantación del pelo y de las cejas, distancia entre la boca y la nariz, el filtrum, a veces es muy corto también, eso es un signo menor para dismorfias. En la nariz el septum, las características de la secreción, mucosa, serosa, mucopurulenta, seminolenta, a veces fétidas cuando hay cuerpos extraños, por ejemplo, que es bastante común en niños. Implantación de las orejas, microtia, vimos. Este es pequeñito con Pierre-Robin, unas características facies, la microtia. Y las perlas de Epstein, las aftas de Bernard, que desaparecen y son normales. Aquí estamos con la fisura palatina, la úvula bífida, y al final es un absceso amigdalino. En el cuello, simetría, palpar si hay bocio, hipotiroidismo, tirotoxicosis, ictericia, constipación crónico, y puede ser problema de hipotiroidismo, ¿no? Acá tenemos nuevamente las patologías del cuello más comunes. También tenemos que ver en laringe el llanto, el tipo de llanto, disfonía, estridor, tiraje, para ver si hay alguna malformación congénita de cuerdas vocales. Vemos en el cuello también ingurgitación, los pulsos, el prémito, los soplos. Importante. Fosita piloidal, por ejemplo, en la columna, o cuando vemos un mechón de cabello, ¿no? En la columna podemos ver también una espina bífida oculta, sospechar en ellos. En los adolescentes, los problemas ortopédicos, de maduración sexual, de transmisión sexual,
Y eso sería todo. Muchas gracias. Eso es todo. Hemos terminado así, justo con la hora.